Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierras de Castilla. Mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Ni un seductor mañara, ni un bradomín he sido. Ya conocéis mi torpe alineo indumentario. Mas recibí la flecha que me asignó Cupido, y amé cuanto ellas puede tener el hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno, y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Y al cabo nada os debo, debéisme cuanto he escrito. A mi trabajo acudo, con mi dinero pago, el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho en donde yago. Y cuando llegue el día del último viaje, y esté al partir la nave que nunca he de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar. Antonio Cipriano José María y Francisco de Santa Ana Machado Ruiz, conocido como Antonio Machado, nació en Sevilla el 26 de julio de 1875. Fue el segundo de 5 hermanos de una familia liberal. Su padre, Antonio Machado Álvarez, conocido con el seudónimo de Demófilo, publicó numerosos estudios sobre el folclore andaluz y gallego. Su abuelo, Antonio Machado Núñez, era médico profesor de ciencias naturales. Su hermano mayor, Manuel, fue también un conocido poeta. En 1883 su abuelo es nombrado profesor de la Universidad Central de Madrid y toda la familia se traslada con él a dicha ciudad. Antonio Machado completará entonces su formación en la célebre Institución Libre de Enseñanza, centro de estudios que le marcará profundamente, fundada por Francisco Giner de los Ríos, amigo de su padre. En 1889, Antonio comienza sus estudios de bachillerato en el Instituto San Isidro, donde cosecha algunos suspensos, entre ellos, curiosamente, en francés y lengua castellana. Más tarde se matriculará por libre en el Instituto Cardenal Cisneros, situado en el edificio de la antigua Universidad Central, donde continuará su formación, aficionándose al teatro junto a su hermano Manuel y asistiendo a tertulias. Interrumpe varias veces sus estudios, afectado por los problemas económicos de su familia tras la muerte de su padre por tuberculosis en 1863 y su abuelo, 3 años más tarde. El influjo familiar y su centro de estudios marcaron su camino intelectual. Es en esta época cuando conoce a Valle Inclán en una tertulia. Trabaja en la parte de los verbos, en el diccionario de ideas afines. En 1899 viaja a París, donde vive su hermano Manuel, y trabaja de traductor en la editorial Garnier. En París entrará en contacto con, por ejemplo, Oscar Wilde o Pío Baroja. En un viaje posterior conocerá a Rubén Darío. En 1900 vuelve a España y participa del mundo literario y teatral, formando parte de la compañía teatral de María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza. Conoce a Juan Ramón Jiménez, cuya admiración mutua como poeta se transformaría en una buena amistad. En 1907 aprueba las oposiciones a catedrático de instituto en la especialidad de francés en Soria. Esta ciudad representará para el poeta la llegada de una segunda juventud, que hasta entonces él mismo había definido sin... Llega en mayo de 1907 a Soria tras aprobar las oposiciones de lengua francesa. Se instala en una pensión de la calle del Collado 50, esquina con la calle Instituto, en donde eran dueños de la misma Isidoro Martínez y Regina Cuevas, tía de Leonor Izquierdo. En la pensión en donde se aloja conoce a Leonor Izquierdo, de 14 años, sobrina de los dueños del hotel. Unos versos de este momento son Orillas del Duero, Primavera soriana, primavera humilde, con el sueño de un bendito, de un pobre caminante que durmiera de cansancio en un páramo infinito. Tenía tiempo libre para inspirarse en la naturaleza, para crear hermosos poemas. Daba paseos por San Polo y San Saturio, de donde sale la obra Campos de Castilla. A orillas del Duero. Yo divisaba, lejos, un monte alto y agudo, y una redonda loma cual recamado escudo, y cárdenos alcores sobre la parda tierra, harapos esparcidos de un viejo arnés de guerra, las serrezuelas calvas por donde tuerce el Duero, para formar la corva ballesta de un arquero, en torno a Soria. Soria es una barbacana, hacia Aragón, que tiene la torre castellana. Antonio comienza a sentir atracción hacia Leonor.
la cual es una apasionada de la poesía y tiene un pretendiente. Antonio, celoso, deja intencionadamente unos versos en una mesa para que ésta los vea. Son: ay, si la niña que yo quiero preferirá casarse con el mocito barbero. Leonor se da por aludida y le reprocha. Al cabo de un tiempo se enamoran y éste le pide matrimonio a través de un profesor. Al final dejan que ella decida y la boda se concreta para el 30 de julio de 1909, en donde ella tendrá 15 años y él 34. Se casan en la iglesia de Santa María la Mayor. La luna de miel en Zaragoza, Pamplona, San Sebastián y Madrid. La vida es feliz para el poeta, que va a sus clases con un ánimo e entusiasmo distinto. Se nota en el aula una mayor pasión por parte del profesor de francés. Hizo un viaje para conocer las tierras de su mujer, lo cual influirá en la creación de tierras de Álvar González. David vivió Álvar González, en el amor de su tierra. Naciéronle 3 varones, que en el campo son riqueza, y, ya crecidos, los puso uno a cultivar la huerta, otro a cuidar los merinos y dio el menor a la iglesia. Mucha sangre de Caín tiene la gente labriega, y en el hogar campesino armó la envidia pelea. Casáronse los mayores, tuvo Álvar González nueras, que le trajeron cizaña antes que nietos le dieran. La codicia de los campos ve tras la muerte la herencia. No goza de lo que tiene, por ansia de lo que le espera. En 1911 volverá a París al conseguir una beca para ampliar sus estudios. Asiste a las clases del filósofo Henri Bergson en el Collège de France, quedando hondamente impresionado. Allí, Leonor se comienza a poner enferma. La hospitalizan con tuberculosis, por lo que vuelven a Soria. En la primavera de 1912 alquilan una casa para la curación de Leonor y se publica Campos de Castilla. Leonor no mejora, se encuentra cada vez más cansada. La muerte se encuentra muy cerca y sin freno. Leonor yace muerta. Es el 1 de agosto de 1912. Una noche de verano, estaba abierto el balcón y la puerta de mi casa. La muerte en mi casa entró. Se fue acercando a su lecho, ni siquiera me miró. Con unos dedos muy finos, algo muy tenue rompió. Silenciosa y sin mirarme, la muerte otra vez pasó, delante de mí. ¿Qué has hecho? La muerte no respondió. Mi niña quedó tranquila, dolido mi corazón. Ay, lo que la muerte ha roto era un hilo entre los dos. El poeta permanece 8 días más en Soria y cada tarde sube hacia el Espino para encontrarse con la presencia de la esposa perdida. La imagen es de una tristeza infinita, el recuerdo insoportable de una Soria sin mujer. De la Soria tantas veces cantada le empujan a abandonar la capital. Su próximo destino, Baeza. Solicita su traslado a Baeza, Jaén, donde vivirá con su madre. Se dedica al estudio y a la enseñanza de gramática francesa en el Instituto de Bachillerato instalado en la antigua Universidad Baezana. En 1919 se traslada a Segovia, donde encontrará un ambiente cultural más acorde con sus gustos. Comenzará a participar en las actividades de la Universidad Popular, siendo profesor de francés en el Instituto de Segovia. En 1927 es elegido miembro de la Real Academia de la Lengua para ocupar la letra V, pero nunca llega a formalizar su ingreso. Conoce a la poetisa Vilar de Valderrama, la Guiomar de sus poemas, con la que mantiene relaciones secretas durante. No sabías si era un limón amarillo lo que tu mano tenía, o un hilo del claro día. Guiomar, en dorado ovillo, tu boca me sonreía. Yo pregunté, ¿qué me ofreces? ¿Tiempo en fruto que tu mano eligió entre madureces de tu huerta? ¿Tiempo vano de una bella tarde yerta? ¿Dorada ausencia encantada? ¿Copia en el agua dormida? ¿De monte en monte encendida la alborada verdadera? ¿Rompe en sus turbios espejos amor la devanadera de sus crepúsculos viejos? En 1932 obtiene la cátedra de francés del Instituto Calderón de la Barca, de Madrid, y en 1935 la de Cervantes.
Al estallar la Guerra Civil, Machado se marcha a Valencia. Vivió en la localidad de Rocafort desde noviembre de 1936 hasta marzo de 1938. En 1937 publicó La Guerra. Entre 1937 y 1939, Machado publica un total de 26 artículos en La Vanguardia, que por aquella época era el medio de comunicación de la República y recogía las firmas de los más destacados intelectuales y escritores de la época que apoyaron la causa. A finales de enero del año 1939, ante la inminente ocupación de Barcelona, sale de la ciudad viajando con Joaquín Xirau en una ambulancia que les proporcionó José Puché Álvarez, director general de Sanidad. Tras unos primeros días en Raset, pasa su última noche en España, la del 26 al 27 de enero, en Viladasens. En la tarde del día 22 llega finalmente a Cotlliure, ciudad francesa donde muere el día 22 de febrero en el Hotel Bongul Quintana. A los 3 días fallece Ana Ruiz Hernández, madre del poeta. En el bolsillo de su abrigo se encontraba un último verso: estos días azules y este sol de la infancia. Poco antes de morir el poeta, la Universidad de Cambridge le había enviado una carta ofreciéndole un puesto en su rectorado. La carta llegó a Collioure el día póstumo a su entierro. Machado fue expulsado post-mortem del cuerpo de catedráticos de instituto y hubo de esperarse hasta 1981 para que fuera rehabilitado en dicho instituto. Antonio Machado es el poeta del siglo XX más leído durante el siglo XX. Fue recuperado y puesta su poesía al alcance del gran público cuando el cantautor José Manuel Serrat publica un disco poniéndole música a poemas del autor. Soledades, Galerías y otros poemas, 1907, es una recopilación de la poesía modernista de Antonio Machado. Es también la obra más importante de su primer periodo de producción poética. Antecede a su preocupación españolista y noventaochista tardío que apareció en 1912 en Campos de Castilla. La recopilación incluye el poemario Soledades, publicado por primera vez en 1903, salvo algunos poemas que Machado decidió eliminar, así como numerosos otros poemas de esta primera etapa. Campos de Castilla, cuya primera edición aparece en 1912, es, entre otras obras, el resultado de una reacción de su autor, en contra de la estética raíz simbolista modernista que había informado su obra lírica hasta poco antes de su publicación. En 1907, de Soledades, Galerías y otros poemas. Muchos poemas empiezan siendo principalmente descriptivos, para luego dejar paso a la exaltación lírica del poeta ante la naturaleza de los campos de Castilla. Predomina la visión exteriorizada. El poeta alterna entre una poesía de compromiso, denuncia los problemas sociales de su época, y una poesía que describe un paisaje idealizado. En ciertas ocasiones se menciona un estado de ánimo afligido por la muerte de Leonor. Al principio se pensaba dar a la obra el título de Tierras de España, y solo en 1912 Antonio Machado se decidiría por Campos de Castilla. Al finales de 1911, el poeta escribe La tierra de Álvaro González, un poema largo compuesto por 712 versos, dividido en romances. Finalmente, el conjunto de poemas se publicó en 1912, con 54 unidades de poemas. La unidad de proverbios y cantares estaba compuesta por 29 poemas, a los que se sumarían 24 poemas en la edición de 1917 de Poesías Completas. En 1936, en las proximidades de la Guerra Civil, Antonio Machado publica un libro en prosa, Juan de Mairena. Sentencias, donaires, apuntes y recuerdos de un profesor apócrifo. Lo componen una serie de ensayos que venían publicados en el Diario de Madrid a partir de 1934. Juan de Mairena se publicó por entregas en este periódico a partir del 4 de noviembre y después en El Sol, desde el 17 de noviembre de 1935 hasta la edición de los artículos en forma de libro, en mayo de 1936. Luego, Machado continúa la publicación en la revista mensual Hora de España, desde su primer número en enero de 1937 hasta el último en octubre de 1938. Este volumen muestra que el autor es uno de los más originales prosistas del siglo XX. Aquí Machado utiliza como representante en sus pensamientos a uno de dos de sus poetas
apócrifos inventados a finales de los años 20. El otro es Abel Martín. Junto con su hermano Manuel va a escribir y llegar a representar varias obras de teatro. Algunas de ellas son Juan de Mañara, obra de teatro en 3 actos y en verso estrenada en 1927. Es la revisión del mito de Don Juan con referencias al personaje histórico de Miguel Mañara. La perversa Elvira y la cándida y abnegada Beatriz se disputan el amor de Juan. La primera es ayudada por Mañara para escapar de la justicia por haber asesinado a su marido y termina por redimirse. Beatriz sigue el camino contrario, entrega su honra por pasión hacia Juan, al que termina asesinando para que no pertenezca a ninguna otra mujer. La Lola se va a los puertos es una obra de teatro en 3 actos y en verso que cuenta la vida de Lola, una bella cantaora de flamenco de San Fernando, Cádiz. Todos los hombres la desean, incluido el hacendado Don Diego, que la invita a su finca de Sanlúcar, de Barrameda. Allí Lola conoce a José Luis, el hijo de Don Diego, que quiere a la Lola para él, pero Lola es solo para el cante. La obra se estrenó en el Teatro Pontalba de Madrid el 8 de noviembre de 1929.